Buenas noches, estimado profesor y compañeros y compañeras. El día de hoy, domingo 13 de noviembre, al ser las 8:05 de la noche, me voy a disponer a realizar la grabación de la materia que estamos revisando en esta semana. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la extinción obligatoria tributaria en la actividad 5. Vamos a ver, el primer punto iniciaremos explicando cuáles son los 5 medios de extinción de la obligación tributaria. Y aquí pues nos solicitan que explicar con nuestras propias palabras los 5 medios de extinción de la obligatoriedad tributaria. El primero, el pago. Es el cumplimiento de la presentación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un crédito por suma líquida y exigible a favor del fisco. Son aplicables al pago las normas del derecho civil con carácter supletorio de las tributarias. Es decir, que para el pago fuera verdaderamente exentivo, el fisco debería entregar el recibo con efecto cancelatorio. Pero ocurre que el pago no siempre es cancelatorio en sí mismo, lo será por ejemplo, si se abona el importe tributario que el fisco determinó de oficio o si se apela a la determinación. También será cancelatorio cuando el contribuyente realiza el pago y luego inicia la acción judicial requiriendo la restitución. El otro es la compensación. Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Vemos que si el fisco hace uso de su facultad de compensar los saldos de acreedores de un contribuyente con sus deudas tributarias, ello importa reconocer la existencia de esos saldos acreedores. Debido a esto, el contribuyente puede repetir su importe en la medida que exceda el de las deudas tributarias. Ese reconocimiento por el fisco opera como interrupción de la prescripción que podría estar corriendo a su favor. El otro es la confusión. Se opera esta modalidad de extinción cuando el sujeto activo de la obligación tributaria al Estado como consecuencia de transmisión en su nombre de bienes o derechos sujetos a tributo queda colocado en la situación del deudor. Esta situación se produce muy raramente en derecho tributario. Ocurre, por ejemplo, cuando el Estado recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias. En tal caso, estas deudas se extinguen por confusión. El otro es la condonación o remisión. Es indudable que el Poder Legislativo puede dictar leyes de condonación de tributos y sanciones fiscales. Y por cierto que en nuestro país ha usado ampliamente esta facultad en numerosas oportunidades y con diversos alcances. En cambio, no es unánime la opinión en cuanto a la posibilidad de que la administración efectúe remisión de deudas de esa índole. No siempre es así. Y la otra, la prescripción, en la actualidad es principio y universalmente aceptado que las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción y que por consiguiente el deudor puede liberarse por la inacción del acreedor, en este caso el Estado, durante cierto tiempo, como lo reconoce nuestro Código Civil con carácter. Más antes de examinar en detalle la institución, nos detendremos en el pretendido distingo entre prescripción y caducidad que factúan algunos autores. En este caso, pues que en efecto que se establece una diferencia de orden sustancial entre la facultad de la administración para determinar la obligación fiscal o de exigir declaraciones juradas, a cuyo respecto no puede hablarse de la prescripción sino de la caducidad por el transcurso del tiempo y el derecho a cobrar el tributo que puede extinguirse por prescripción con el significado que tiene en el derecho civil. El otro punto que nos solicitan en la asignación es explicar la diferencia entre la condonación y la exoneración. La diferencia entre la exoneración y la condonación radica en que la exoneración no hay deuda tributaria que se genere, a diferencia de la condonación, ya que para que exista una figura como la condonación tributaria se debe partir de la existencia de una deuda tributaria que ha nacido, que existe y que el fisco tiene un crédito a su favor, pero que de darse la figura de condonación, esta deuda es extinguida total o parcial, ya que solo se perdona una deuda en la medida que ésta exista. Por ello, si vemos la estructura de un tributo, la figura de la exoneración tributaria se ubica en la primera parte, ámbito de la aplicación,
toda vez que apunta a deslindar el universo de los hechos tributables y una vez producido el hecho imponible, la ley exonerativa impide el nacimiento de la obligación tributaria. Por otro lado, la condonación se encuentra en la segunda parte de la estructura de un tributo, que dentro de la es decir, que dentro de la obligación tributaria, en la medida en que va a consistir en el perdón del pago de una deuda tributaria existente. Del mismo modo, se debe de diferenciar la figura del beneficio tributario de la condonación. Así, el beneficio tributario suele estar ubicado en el proceso para determinar la obligación tributaria, de tal manera que la desagravación se puede realizar entre otros modos, a través de la reducción de la base imponible o de la disminución de la alicuota del tributo. La condonación es la renuncia del Estado a cobrar un crédito que tiene a su favor, o sea, que renuncia, que lo perdona, llamémoslo así. En este sentido, podemos afirmar que la mayor renuncia que hace el Estado en términos de recaudación es cuando otorga una condonación. Por ello se debe tener especial cuidado que en estos casos se otorga como esta. El punto número 3 nos solicitan es cómo se diferencia la subrogación con respecto a la compensación. La subrogación en el ámbito del derecho es la modificación de un contrato para sustituir a una persona natural o jurídica por otra. En el ejercicio de una atribución o el cumplimiento de una obligación existen dos tipos de subrogación. Está aquel en la posición del acreedor, puede darse producto de una compra o venta o donación o incluso a consecuencia de una herencia. De esta forma, los derechos del acreedor son transferidos a un nuevo individuo o institución. Por ejemplo, en el caso de préstamos como las hipotecas, pueden pasar de una entidad a otra. Ello mediante una compra o consolidación de una deuda. El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de financiamiento para el prestario. Para entenderlo mejor, la consolidación de una deuda consiste en que el banco le ofrece a una persona comprarle todos sus créditos pendientes, incluso si corresponden a distintas instituciones, y así unificar dichos financiamientos cobrando además un menor tipo de intereses. Y existe la otra posición del deudor, que se modifica el titular de un préstamo por otro. El acreedor deberá aceptar el nuevo deudor, luego de analizar su riesgo de crédito para asegurarse su solvencia. Sin embargo, dicha aprobación no es necesario si la subrogación es producto de una herencia, es decir, si ocurre a partir de la muerte del prestario. Este tipo de subrogación tiene como una ventaja que no existe un pago de impuestos adicional, porque no se está realizando una nueva transacción. Sin embargo, sí se deben abonar los gastos administrativos adicionales, por ejemplo, para la respectiva inscripción en la notaria, y una situación en la que se observa esta clase de subrogación es cuando se adquiere una vivienda con una hipoteca pendiente de pago. Punto número 4. ¿Cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión en la prescripción? En la interrupción hace que el plazo de la prescripción empiece a correr de nuevo. En la suspensión lo que pasa es que mientras se mantenga la situación prevista, el plazo de la prescripción no corre, volviendo a correr en el momento en que ésta cesa la situación. Así que el plazo de la prescripción que ya había corrido antes de que se diera la situación que motivó la suspensión se toma en cuenta una vez superada esta situación. Punto número 5. ¿La dación en pago se puede aplicar en nuestro sistema tributario? Es una pregunta. La dación en pago es un medio de extinción de las obligaciones mediante la cual se sustituye la prestación original. Es por ello por lo que se debe ser consensual, no al estar establecido dentro del marco regulatorio de Costa Rica. Este medio de extinción sí se puede aplicar en nuestro sistema tributario. 6. La condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria. El legislador, al regular lo concerniente a las causas de extinción de la obligación tributaria, en el capítulo 5 del Código de Normas de Procedimientos Tributarios, indica en el artículo 35 la condonación como un medio de extinción de la obligación tributaria. Regula lo concerniente el procedimiento para aplicar la condonación, tanto de la obligación tributaria principal como la de las obligaciones accesorias, tal es el caso de los intereses, multas y recargos.
El procedimiento, la obligación de pagar los tributos solamente puede ser condonada o remitida por ley con alcance general. Es por eso que se entienda como que el perdón de la deuda solo se puede hacer mediante la ley general. Si bien es cierto, el legislador no regula las causas que pueden llevar a la condonación de la deuda tributaria, esta ha sido utilizada como un instrumento para lograr que los contribuyentes morosos se pongan al día con sus obligaciones tributarias. Esto lo hemos visto en algunos casos en el país, recientemente se dio y eso pues de una u otra manera se gana dinero en un momento dado, pero se deja de percibir montos. Obviamente tiene ciertas limitantes y ciertos temas que no todo el mundo puede aplicar en ese sentido. La pregunta número 7 es, ¿el contribuyente puede aplicar a la compensación de oficio cuando tiene saldos a favor? Los contribuyentes o responsables que tengan a su favor créditos líquidos exigibles por concepto de tributos y sus accesorios podrán solicitar su compensación con deudas tributarias de igual naturaleza y sus accesorios determinados por él y no pagadas o con las determinaciones de oficio referentes a periodos no prescritos, sin importar que provengan de distintos impuestos, siempre que sean administrados por el mismo órgano. Como vemos en esta asignación, pues seguimos aprendiendo diferentes conceptos, entender las diferencias por ejemplo, de la condonación y la exoneración y entender pues los detalles que en sí tenemos que trabajar sobre los medios de extinción de la obligación tributaria. Creo que es bastante amplio el tema y le agradezco al profesor por darnos la oportunidad de poder seguir aprendiendo en esta materia tan importante para nuestra profesión, nuestra carrera. Muchísimas gracias y buenas noches.